Y ahora sí que sí, bienvenidos a esta formación de liderazgo. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es una de las claves a la hora de crear un equipo grande. Porque al final tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos crecer y queremos que nuestro negocio crezca y ayudar a las personas de nuestro equipo a su vez a crecer, los primeros que tenemos que crecer desde aquí y tenemos que aprender a liderarnos es a nosotros mismos. Porque muchas veces nos ponemos a liderar a otros sin muchas veces controlar primero esto, ¿no? Qué importante es. Entonces, vamos a hablar hoy precisamente de cómo aumentar nuestra autoconfianza, cómo controlar un poquito mejor nuestra cabeza para así crecer en el negocio. Y aunque te parezca una tontería, porque la acción es muy importante, prospectar es muy importante, dar información al máximo número de personas, hacer el máximo número de cierres, todas esas acciones que son las que finalmente mueven los números para que todo funcione y crezca, obviamente es importante. Pero si yo no me mantengo en mi centro, si yo no me trabajo todos los días, mi negocio no va a crecer. Y esto es así. Tan pronto subo, bajo. Y yo lo he visto con muchas personas que ponían una acción masiva brutal y en el momento en el que ya empezaban a tener pues sus 5, 6, 7, 10 personas, no eran capaces de liderarlas. Pero porque ellas no tenían la mentalidad adecuada para liderarse ellas. Entonces, ¿cómo voy a liderar a otros si no soy capaz de liderarme yo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. Os voy a compartir pantalla. Yo sé que a estas horas estamos todos ya un poquito apagaditos y dormiditos, pero si me vais contestando un poquito por el chat, se hace también un poco más interesante la formación. Vale, voy a compartir pantalla. Cómo aumentar nuestra autoconfianza hará que alcancemos el siguiente nivel? Vamos a hablar de esto precisamente, porque no somos el resultado de nuestras condiciones, sino de nuestras decisiones. Fíjate qué potente esta frase, porque hay tantas personas que se quedan en el papel de víctima por las condiciones que tienen, que eso es precisamente lo que les impide salir de ahí. Eso es precisamente lo que les impide avanzar. Fijaros, cuando yo empecé este negocio, yo no tenía ni idea. De hecho, nadie me había dicho ni cómo se hacía. Pero yo tenía muy clara mi meta, yo tenía muy clara de dónde quería llegar y en ningún momento por mi cabeza, y te puedo decir que en los siguientes años, pasó nunca un no sé hacer esto o no sé, por ejemplo, cómo dar información, no sé cómo conseguir más contactos, no sé cómo llegar a más gente. Yo no me quedaba en eso. Hay muchas personas que por sus condiciones dicen, claro, es que yo no puedo hacer lo que haces tú, es que yo no tengo los resultados que tienes tú, es que yo no puedo invertir tanto en publicidad, es que yo ahora mismo estoy pasando por un drama familiar o estoy pasando por unos problemas muy grandes y esas son tus condiciones. Ahora tú eliges si vas a ser esclava y esclavo de tus condiciones o vamos a tomar decisiones para salir de esas condiciones. Y esto que pueda parecer tan simple, que puedas pensar, claro, Mónica, eso te lo estás diciendo tú porque tú no tienes problemas, yo tengo problemas también. Y yo he pasado por problemas y por problemas serios en estos 7 años y en ningún momento me he acogido a ello y me he hecho víctima de mi situación. Todo lo contrario. Eso me daba más fuerza para seguir tomando decisiones que me hiciesen avanzar en el negocio. Porque en el momento en el que tú coges ese papel de víctima, entonces no vas a avanzar. Y entonces, ¿qué comienza a pasar también? Que tu equipo empieza a ser tu reflejo. En cuanto tú bajas la velocidad, en cuanto tú bajas el nivel, en cuanto tú eres la primera que se va a acoger a esas excusas, entonces tu equipo va a hacer exactamente lo mismo. Por eso es tan importante que aprendamos primero a liderarnos nosotros para poder acompañar al equipo. Una frase que he repetido mucho en los últimos meses
y que justo hablamos de este tema en Essence Academy, las que estuvisteis allí conmigo, es lo que toleras lo pagas. Porque yo esto lo he experimentado en primera persona en los últimos años. Cuando tú toleras ciertas cosas, tanto de ti como del equipo, lo terminas pagando, para bien y para mal. Entonces, ojo con lo que toleramos. Ojo con las excusas que te toleras a ti misma y que toleras a los demás. Porque si tú aceptas eso, entonces esa se va a volver tu realidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo funciona eso con los 5 pilares de liderazgo y autoconfianza. Ahora. El primero de todos, tener una visión clara y un deseo ardiente. Fijaros que simple, ¿no? Creo que esto es algo que se aprende en primero de Network Marketing, ¿no? Lo primero que te dicen, ¿no? Escribe tu porqué, ten claro hacia dónde quieres avanzar, vamos a escribir tu meta. Pero a la hora de la verdad, ¿cuánta claridad tienes en lo que quieres lograr, en lo que quieres conseguir? Y sobre todo, cómo es de ardiente ese deseo, ¿no? Fíjate, Napoleón Hill decía, que lo tengo por aquí escrito, el punto de partida de cualquier logro es el deseo, pero no un deseo cualquiera, no un deseo suave, un deseo ardiente, uno que te haga moverte incluso cuando no tengas ganas. Y esa es la gran diferencia entre una persona que avanza rápido, con velocidad y crece, y una persona que no. Plantéate, este sería como el primer ejercicio del día de hoy. ¿Realmente llegar a esa meta es un deseo ardiente para mí? ¿Me mueve el culo todos los días? ¿Sueño con el negocio? ¿Lo tengo presente en todo momento para que incluso cuando esté en la peor situación o en el peor día siga sacando fuerzas para hacer mi negocio? Porque por muy claro que lo tenga, hay muchas personas que quieren, no, sí, yo quiero lograr no sé qué, yo quiero llegar a tal rango, yo quiero tener X estilo de vida, yo quiero poder pasar más tiempo con mis hijos, pero del quiero al hecho hay un trecho. Entonces, por eso hay muchas personas que incluso llegan personas a nuestro equipo y pensamos que ese va a ser el diamante, porque es que te está diciendo todo el tiempo que ya quiere, que quiere ponerse su meta, que quiere que le ayudes con su plan de acción, que quiere que no sé qué, pero en el momento en el que se pone a accionar, se desinfla. ¿Cuántas habéis tenido de estas? Así, así, ¿verdad? Pero porque en el fondo no tienen un deseo ardiente de crecer. No es algo que realmente las queme, no es algo que realmente las haga vivir con esa pasión. A mí cuando me dicen, Mónica, estoy soñando con el negocio, es que no paro de pensar en los perfumes, no paro de pensar en cómo llegar a la siguiente persona. Ahí es, ahí es. Hasta que no pasa eso, realmente no estás teniendo un deseo ardiente de crecer. Y eso es lo único que va a hacer que por muy mala situación que tenga, y sabéis perfectamente cómo muchas compañeras han pasado por situaciones muy heavy, que yo les digo, es que cualquier otra en una situación como la tuya hubiese abandonado el negocio, se hubiese dado un parón. Y si no lo has hecho, es porque realmente le estás dando una prioridad absoluta al negocio. Y eso es lo único que va a marcar la diferencia a la hora de crecer. Pero es que eso es todo aquí, si os dais cuenta. O sea, es de cómo yo me autogestiono para regular ese orden de prioridades, ¿no? Como enamorada, te levantas y te acuestas pensando en ello. Así es. Es que es así, es que así tiene que ser, ¿no? Porque sin ilusión no hay dirección. La ilusión es lo que lo mueve absolutamente todo, como dice Olga, como cuando estás enamorada, ¿no? Las personas que no tienen ilusión viven en automático, viven a la deriva. Las personas que tienen visión y se reilusionan constantemente, porque la ilusión, podemos tener mucha ilusión y mucha pasión cuando arrancamos el negocio, pero ¿qué pasa al año?
¿Qué pasa a los 2 años? ¿Qué pasa a los 3 años? ¿Hayas conseguido resultados o no? No hay diferencia. La pasión y la ilusión pueden irse a pique o pueden estar en su punto máximo si tú lo decides. Reilusionarnos constantemente con lo que hacemos y vivir nuestro negocio desde la pasión, eso es una decisión también nuestra. Y te lo digo de primera mano. No sé si era aquí, os quería poner un cachito de... Vale, vamos con esto y ahora os quiero poner un cachito de un podcast. Fijaros también a la hora de tomar acción, ¿no? Que no es lo mismo estar ocupado que estar enfocado. Napoleón Hill también en el libro Burlando al Diablo explica que lo que hace fracasar a la mayoría de las personas es vivir a la deriva. Y esto significa que hay muchísimas personas que viven en automático, pero están muy ocupadas, porque todos estamos ocupados, ¿no? ¿Cuántas personas te ponen siempre la excusa de, no, es que yo no tengo tiempo, no me puedo conectar a la formación porque no tengo tiempo, no puedo vender porque no tengo tiempo, yo no puedo hacer el negocio porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar ocupado que estar enfocado. E incluso cuando decides ponerte en serio con el negocio y hacer crecer tu negocio, no es lo mismo estar ocupado que estar enfocado. Porque tú puedes estar ocupado y puedes tener la agenda llenita de tareas que no son las tareas que te van a hacer producir en el negocio, que no te van a hacer crecer. Por tanto, no es lo mismo una cosa que la otra. Así que me gustaría que esta noche también te preguntes, va a ser una noche realmente como de mucha introspección, o sea, más que la cantidad de teoría que te pueda dar, es de que de las cosas que te voy diciendo, tú reflexiones sobre tu situación, seas autocrítica. La mejor forma que tenemos todos de experimentar crecimiento y de llegar al siguiente nivel, porque recuerda que si llegamos al siguiente nivel en nuestro ser, si nosotras evolucionamos al siguiente nivel, tu negocio va a evolucionar contigo al siguiente nivel. Y estamos constantemente evolucionando, o sea, no hay un punto en el que digas, vale, ya aquí, ya está, ya me quedo. No, esto es así, esto es algo que hay que estar trabajando constantemente. Entonces, que te preguntes, ¿estoy ocupada o estoy enfocada? ¿Tengo mi agenda llena porque la tengo que tener llena porque de esa forma siento que estoy haciendo el negocio? ¿O soy productiva y hago lo que tengo que hacer para crecer? Y estoy enfocada en eso. Entonces, esa es una de las preguntas también que nos tenemos que hacer hoy. Fijaros, una de las frases. El emprendedor necesita desarrollar la capacidad de ilusionarse constantemente, lo que hemos hablado antes, sin importar en qué punto esté su vida o su carrera en este momento. Y os voy a poner un cachito de un podcast que justo habla de unos ejemplos. A ver si puedo. Justo tratando este tema. Porque tú vas a encontrar la forma de mantenerte en una zona de confort que no te empodera, que te deprime y que te drena constantemente la energía, sin importar si estás muy arriba o si estás muy abajo. Y te lo dice alguien que ha estado muy abajo y que gracias a Dios ha estado un poco arriba. Pero lo que sí es real es que yo entiendo que cuando financieramente estás en un punto en el cual no tienes nada y solo hay cuentas por pagar y solo hay deudas, es justificable y es entendible que no te sientas motivado y no te sientas ilusionado. Es justificable y es entendible que no tengas una visión clara y un deseo ardiente. Por ende, es justificable y es entendible que no tengas resultados. Pero cuando ya lo tienes todo, también es justificable y es entendible que no
quieras más, que nada más te ilusione y que nada más te mueva. ¿Para qué trabajas más si ya lo tienes todo, entre comillas? Son puntos totalmente opuestos, pero que mentalmente pueden causar el mismo resultado. Y ese efecto mental de no sentirte ilusionado, lo que va a hacer es que si tu disciplina es fuerte, te mantengas ocupado, pero no enfocado. Te mantengas con una agenda llena, pero poco productiva. Así es que yo recuerdo que cuando yo tenía yo iba marcando en esto y la primera vez teníamos que pagar lo que se siente, lo que es ese sentimiento de trabajo, trabajo, trabajo y todo se va en pagar deudas. Y sé que no es bonito, sé que no es inspirador, sé que no ilusiona, a menos de que decidas que te ilusione. Y la primera vez que a mí me pasó eso, yo decidí ver esa deuda como un bloque, un muro que me estaba alejando a mí de lo que realmente quería conseguir. Y lo que hizo mi cabeza fue pensar, ok, voy a producir más porque si lo mínimo que yo tengo que pagar para poder salir de estas deudas son $1,000 mensuales, voy a pagar $2,000 mensuales. Y cada vez que yo pague más de lo que debo, es como darle un golpe a ese muro. Es como agarrar un martillo gigante y pegarle al muro e irle destruyendo poco a poco. Y encontré la forma de jugar con mi mente para ilusionarme, porque cuando estaba muy endeudado, tuve que encontrar la forma de ilusionarme para poder sentirme con ganas de producir, para estar enfocado y volverme productivo. ¿Y sabes cuál fue la buena noticia? La buena noticia es que cuando pagué esa deuda y después tuve mucho dinero y después empecé a crecer y me empezó a ir bien, llegó un momento en el cual no fui inteligente financieramente y me volví a endeudar. Y la segunda vez que me endeudé no fueron 28, fueron $40,000. ¿Cuál es la buena noticia? Como ya sabía cuál tenía que ser mi psicología para matar mis deudas la primera vez, lo volví a hacer la segunda. Y fue más rápido. Aunque el monto fue más grande, el resultado se dio más rápido. Porque todo es un tema psicológico. Y eso me pasó cuando no tenía, o cuando más bien dicho, estaba en contra financieramente. Pero después llegó un momento de mi carrera y llegó un momento de mi vida en el cual tenía una casa de 3 pisos, tenía 2 autos de lujo parqueados afuera, ya me había recorrido todos los lugares que estaban en mi mapa de sueños, ya los había viajado. Todo mi closet era de marca. Tenía más zapatos que los que me cabían en todo el walk-in closet. Y cuando estás en ese punto, tal vez también te puedes preguntar, ¿y ahora qué sigue? Pero otra vez, el emprendedor tiene que encontrar la forma y la manera de jugar con su mente para sentirse ilusionado y mantenerse enfocado. Y cuando yo logré eso, dije, ok, ahora es momento de tener no una casa, una mansión. Ahora es momento de invertir, no en mi país, en otros países. Así que, por tanto, después de haber escuchado esto, está en nosotros el poder de ilusionarnos o frustrarnos constantemente. Así que realmente no es la situación la que nos define, no es la circunstancia la que nos define, es cómo yo interpreto o cómo yo reacciono ante la situación o ante la circunstancia. Puedo ser la víctima o puedo ser el héroe de cada cosa que me ocurre y de cómo yo me lo tomo frente, en este caso, al negocio. Eso que ha comentado, por ejemplo, con la deuda, ¿no? Que su forma de ilusionarse con el negocio para crecer en el negocio, porque en ese momento pues él no ganaba en el negocio, fue imaginarse como ese muro que le estaba alejando, ¿no? Yo siempre he puesto el ejemplo de mi trabajo cuando yo estaba en la escuela. O sea, yo era poner un pie en la escuela y a mí eso me daba más fuerzas. O sea, a mí eso no me frustraba el ir a trabajar, sino todo lo contrario. Era como yo tengo que salir de aquí. Y eso era a mí lo que me producía ese deseo ardiente, me daba esa visión clara de lo que yo ya no quería en mi vida y de por qué yo tenía que salir de ahí. Entonces, plantéate en este momento cómo tienes que interpretar las circunstancias que tienes o las situaciones que tienes actualmente en tu vida para que eso te dé esa ilusión constante todos los días para avanzar.
y para dejar atrás esa situación. Incluso, como él ha dicho, o sea, es que te puede ir bien y que necesites también seguir buscando ese volver a ilusionarte. Porque nunca lo somos todo, lo tenemos todo, ¿no? Y no solo hablando de lo material, porque quizá, bueno, pues él está hablando de dinero, pero no es solo lo material lo que nos mueve, porque al final este negocio es el vehículo, es la forma de transformar muchas vidas también. Y eso tendría que ser algo también que te ilusione, que haga que tengas esa fuerza para levantarte todos los días. Mira, yo recuerdo hace ya bastantes años, pues no sé, era como 4 o 5 años, que una compañera de otra línea me dijo un día, porque fue un momento, una situación en la que no sé por qué, exactamente no me acuerdo, pues yo estaba como muy agobiada porque no llegaba todo, ¿no? A contestar todas las dudas del equipo, a todas las cosas pues que había que crear, que había que hacer, que no, entonces como que no llegaba todo y estaba como muy, muy agobiada y no sé, pues me escribiría para preguntarme algo o lo que sea y entonces le dije pues cómo me encontraba. Y entonces ella, me acuerdo perfectamente porque se me quedó súper grabado y me dijo, pero por qué sigues haciendo tanto? O sea, ¿por qué lo haces si tú ya tienes el cheque que querías? O sea, ganas incluso más de lo que tú habrías pensado cuando tú entraste aquí, tienes un rango que tampoco sabías cuando entraste aquí que tú eras capaz de lograr algo así. O sea, si ya lo tienes lo que tú querías, ¿por qué sigues? O sea, es que además su frase fue algo así como, ¿qué más quieres? ¿Sabes? O sea, como si tú sí, como si yo siguiera trabajando por llegar al siguiente rango o al siguiente cheque. Y entonces yo ahí fue como, ¿sabes? Y le dije, es que creo que no has entendido nada. O sea, quizá me he desahogado con la persona equivocada, ¿sabes? Porque realmente yo no sigo trabajando para llegar al siguiente cheque o al siguiente rango. Que si llego, obviamente soy la primera que lo va a festejar y que me va a sentir súper orgullosa de haber llegado a ello. Y tengo también mis objetivos de a qué rango quiero llegar este año, a qué rango quiero llegar al siguiente, lo que me gustaría estar cobrando en X tiempo, por supuesto, que yo también tengo mis objetivos. Pero en mi día a día yo no trabajo solo por llegar al objetivo. Yo trabajo por ayudar al mayor número de personas posibles. Cuando tú te conectas y cuando tú vibras con lo que realmente significa este negocio, ahí es cuando todo cambia. Justo hoy salió el tema, o ayer, no sé, en el directo que hice en TikTok, que salió justo esto, ¿no? Porque me preguntó una persona por el directo qué era el éxito para mí, ¿no? O cómo alcanzar el éxito o algo así me preguntó. Y es que después de todo lo que conté, que me explayé, pero bien, entré ahí en mi momento de flow, es que realmente para mí el éxito es precisamente disfrutar el proceso, disfrutar el camino, que disfrutes tu día a día, que cada día que te levantes, o sea, esa ilusión de la que este hombre habla y de la que os estoy hablando hoy aquí, ese deseo ardiente, esa pasión, realmente se llama propósito, se llama misión. Y hasta que tú no te conectes con ese propósito, realmente tu negocio no va a explosionar. Y si explosiona, como hay muchísimos líderes allá afuera de marketing multinivel que tienen resultados incluso 1000 veces mejores que el mío, no estoy segura de que no les llena tanto hacer lo que hacen. Porque al final se trata de que lo que hagamos, lo hagamos desde el amor, lo hagamos desde la entrega. Porque solo así vas a crear un equipo igual que el tuyo. Al final, cuando yo en mi equipo solo tengo personas que se mueven sola y exclusivamente por dinero, eso sí puede subir como la espuma, pero tan rápido sube o va a bajar, porque esas personas no van a tener ningún problema en irse de la noche a la mañana a otro lado, porque lo único que les mueve es el dinero. Ahora, cuando yo voy más allá y cuando yo estoy conectada con ese propósito, con esa misión, que para mí es impactar el mayor número de vidas posibles, porque yo sé que lo que tengo entre manos es la mejor oportunidad que hay. O sea, yo lo sé y lo creo firmemente. Y puedo tener momentos en los que dude, porque yo los he tenido a lo largo de estos años. O sea, no siempre te vas a mantener aquí. Esto es así de claro. Pero para eso
nos trabajamos internamente constantemente para que en el momento en el que yo me vea que bajo, que es posible, mira, justo me pasó hace año y poco, justo en febrero, al poco de quedarme embarazada, pasé un mes de cama, sofá, sofá, cama, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, no quiero vivir. O sea, yo creo que también fue un poco el primer trimestre del embarazo que fue muy malo, pero anímicamente, o sea, no quería hacer nada, nada de nada. Pues bueno, me lo permití un mes, porque está bien, a veces hay que escucharse y a veces pues quiero estar de víctima y quiero ser víctima y no quiero estar luchando por la vida, pues ya está, soy la víctima durante un mes. Pero llega un punto en el que eso tiene que cambiar, porque ¿cuántas personas hay ahí fuera que no tienen ganas, que no tienen propósito de vida, que nada les mueve? ¿Cómo eras tú antes de entrar en el network marketing? Es que yo también era así antes de entrar en el network marketing. No tenía nada que me moviera, más allá del trabajo, la familia, bueno, sí, pero al final entras en una rutina, en una zona de confort en la cual estás constantemente quejándote y no haces nada por salir de ella. Y de pronto, ¡pum!, llega esta oportunidad que te ilusiona, que te hace salir de tu zona de confort, que te hace darte cuenta de las posibilidades que aquí hay, de todo lo que tú puedes lograr. Y cuando empiezas a lograrlo, de cómo otras personas pueden lograr y pueden pasar por lo que tú has pasado hace unos meses, hace un año, hace 2 años, es que es brutal lo realizada que te sientes, de mirar atrás y decir, ostras, que yo estoy creando esto, que yo le estoy dando la oportunidad a muchísimas personas, que recibiré muchísimos noes y muchos que me quedan por recibir, por supuesto. Pero ¿y los sís que realmente cogen la oportunidad? Porque claro, luego hay muchos sís que sabemos que no la cogen. Pero ¿y los sís que cogen la oportunidad y de pronto te mandan un mensaje y te dicen gracias? Gracias por haberme dado esta oportunidad, gracias por haberme cambiado la vida, gracias porque cuando yo empecé en este negocio estaba deprimida y ahora estoy pletórica. O sea, es que realmente tenemos un gran poder entre nuestras manos. Pero la primera y el primero que se lo tiene que creer eres tú. Tener una certeza absoluta en lo que tienes y desde ahí trabajarte tú todos los días precisamente para reilusionarte con el negocio, para vivirlo desde esa pasión, desde ese propósito. Porque si mañana o pasado tienes cualquier problema en tu vida que te va a hacer paralizar el negocio, entonces te estás desconectando de tu misión, te estás desconectando de tu propósito. Porque por muy mal que se den las cosas, tu negocio puede seguir avanzando y tú con él. Si lo haces, haces que forme parte de tu estilo de vida y buscas constantemente tener esa pasión y ese deseo ardiente, que eso es realmente lo que te va a llevar al siguiente nivel. Porque de verdad, el que no se obsesiona con esto, una obsesión buena, o sea, no estoy hablando de una obsesión mala, porque puede parecer que esta palabra a veces nos lleva como a pensar mal, ¿no? Pero el que no se obsesiona realmente con el negocio, no crece. Pero es que ya no estamos hablando solo del network marketing. Tú imagínate un empresario que crea su empresa y no se ilusiona con su empresa y no se obsesiona con su empresa. ¿Cómo va a hacer crecer su empresa? Es imposible. Es totalmente imposible. O el que abre una tienda. O sea, yo recuerdo, bueno, y a día de hoy, mi padre cuando abrió su tienda, o sea, es que echaba más horas que, o sea, 12, 14, 15 horas. O sea, pero no le pesaban tampoco porque iba ilusionado a trabajar porque es su negocio, es su tienda. O sea, y este es el malo, el bien, como lo quieras ver, de cualquier emprendedor. Y hasta que no integres esto, no vas a avanzar, no vas a llegar al siguiente nivel. Porque eso que nos han vendido del multinivel fácil, de 2 horas al día, de aquí no se trabaja, de que es que es muy bonito para vender por redes sociales, pero esa no es la verdad. A eso podrás llegar cuando tengas una estabilidad y estés cobrando ingresos pasivos. Pero hasta ese momento, y eso es lo bueno de este negocio, que en este negocio sí que podemos llegar a eso. Pero hasta que no estemos en ese momento, estás en modo constructor. Y obviamente podemos tener meses en los que des mucho más y meses en los que te permita estar un poquito menos, por supuesto. No vamos a estar siempre al 500%, ¿no? Pero si no te mueve eso,
no llegamos al siguiente nivel. Eso tienes que tenerlo súper claro. O sea, en el momento en el que sea esa decisión de voy a por el siguiente rango, sí o sí, tenemos que estar en ese modo. Dame un segundo que voy a volver a compartir pantalla. Vamos con el siguiente punto. No estoy compartiendo, ¿verdad? Ahora, ¿se ve, verdad? Que es la reprogramación de la identidad. Porque no respondemos a lo que somos, sino a lo que creemos que somos. Y esto es muy importante, porque a la hora de hacer nuestro negocio, y todo esto que te estoy diciendo, te lo puedes aplicar tú, obviamente que es la primera y el primero que se lo tiene que aplicar, pero todo esto también nos sirve para trabajar con el equipo, para liderarles. Recuerda, al final esto va más allá de ti, siempre. Entonces, tenemos que trabajar con ellos mucho, precisamente este tema. Porque a mí cuando, por ejemplo, llega una persona y me dice, yo es que no puedo vender porque es que soy muy tímida, o es que a mí no me va a ir bien porque yo soy muy tímida. Tú eres tímida porque llevas toda tu vida actuando en base a las etiquetas que te han puesto y tú te has creído que eres tímida y entonces por eso eres tímida. Y te lo dice una aquí que ha sido tímida toda su vida. Y yo me he dado cuenta al pasar de los años, ¿no? O sea, ya cuando te empiezas como a analizar tanto, y es que yo desde que tengo uso de razón, yo me ponía muy roja siempre en todas las situaciones. Cuando era pequeña, bueno, de adolescente y ya no tanto, pero antes, o sea, yo era de esas niñas que les dicen cualquier cosa y se ponen rojas como un tomate, ¿sabes? Si a vuestros hijos les pasa esto, no hagáis lo que hacían conmigo cuando era pequeña, por favor. Porque eso es que a mí me sentaba fatal, pero claro, eso hacía como que yo me creyera cada vez más lo tímida que era, ¿no? Y es como, mira qué roja se ha puesto, qué tímida es. Ya no actúas desde otro lado, porque tú ya, o sea, ya todo el mundo está viendo lo tímida que eres según ellos, ¿no? Porque te has puesto roja, porque una situación te ha dado vergüenza, o porque te han dicho tal, ¿sabes? Yo era así, y toda mi vida era como qué tímida es, qué tímida es, qué tímida es. Entonces yo siempre he actuado en base a lo tímida que era, hasta que entré en este negocio. Pero es que una persona que es extrovertida actúa así porque probablemente desde pequeña le hayan dicho lo extrovertida que es. Mira, mi hija que habla con todo el mundo, que bien se relaciona. Pues es que por eso esa persona es así, porque cree que es así. ¿Cuántos de vosotros no habéis estado con la típica persona que hace chistes, que no se ríe nadie, pero él se piensa que es gracioso? Y sigue haciendo chistes, ¿sabes? Pero porque él se cree que es gracioso. Aunque la gente no se ría, pero es que es la percepción que tiene de sí mismo y lo va a seguir haciendo. ¿Sabes? Entonces, es que no respondemos a lo que somos, sino a lo que creemos que somos. ¿Y cómo funciona esto en el negocio? Es que soy muy mala cerrando. Es que no cierro ni una. Es que nadie me dice que sí, nadie se registra conmigo. Prospectar, pues es que yo no encuentro a nadie, es que no tengo ni a nadie a quien dar información. ¿Os suenan estas frases? Claro, cuando tú te empiezas a repetir estas cosas o cuando tú toleras esto en el equipo, lo que hablábamos antes, o sea, cuando tú toleras también estas cosas en el equipo, pues eso es lo que pasa, que entonces se empiezan a creer que son así. Y nuestra mente, que es muy lista, que es el sistema reticular, lo que comienza a hacer es buscar situaciones que verifiquen eso, ¿no? Entonces, qué mala soy cerrando, es que no cierro ni una, es que no hago ningún registro y entonces tú ya empiezas a pensar, ¿no? En todas las veces que te han dicho que no, en todas las formaciones a las que has asistido y que siempre están diciendo, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? De cada 10 o 15 vas a cerrar una, tal, pues es que yo ya me he pasado de esos números y sigo sin cerrar, es que cada vez que voy a dar información a alguien me pongo súper nerviosa y siempre la cago, lo hago fatal, es que yo no sé conectar, o es que yo no me entra ni una, es que no me entra ninguna, ni por publicidad, ni escribiendo, ni no sé qué. Entonces, tu mente empieza a darte razones para que tú veas que realmente eso es así, que tú no eres capaz de hacerlo.
Entonces, ojo a lo que también nos estamos constantemente diciendo sobre el negocio, porque lo que tú estás reafirmando constantemente se está haciendo parte de tu realidad. Y esto es así. Entonces, ¿cómo cambiamos estas situaciones? Ahí se me ha ido el chat ahora. ¿Cómo cambiamos estas situaciones? El poder de la autosugestión. Usar afirmaciones, pero con emoción y lenguaje corporal. Porque ¿cuántas de aquí habéis asistido a formaciones o habéis hecho formaciones externas o habéis escuchado podcasts, habéis leído libros de manifestación, de afirmaciones, de no sé qué, de repítete constantemente, yo soy buena cerrando, yo soy poderosa, yo soy magnética, yo no sé qué, pero no te lo crees. Entonces, da igual que te lo repitas 50.000 veces, si no te lo crees no va a funcionar. Esto es así. Entonces, crea esas afirmaciones, pero métele emoción. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a registrar, yo cada vez que alguien me decía que sí, yo no tenía ni idea de esto, o sea, yo en verdad yo lo hacía porque yo soy así de pava, pero funciona, ¿vale? Porque yo, claro, luego ya estudiando digo, ostras, y yo hacía esto sin saberlo, ¿sabes? Cuando yo empecé a registrar, es que además lo tengo súper grabado un día en el salón con Borja, que acababa de cerrar a una chica. Y me puse a bailar en el salón y empecé, qué buena estoy cerrando, pero es que soy la mejor, es que conmigo se va a registrar todo el mundo, porque yo voy a ser la siguiente que va a crecer. Porque, o sea, esa emoción que se te ponen hasta los pelos de punta, ¿sabes? De que te lo crees, de que yo soy la mejor. Y a mí incluso alguien me decía que no y decía, pues tú te lo pierdes. Porque ya verás que a mí me vas a ver ahí, siendo la número uno. Tú te lo pierdes, ¿sabes? Luego cuando te vayas con otra me vas a ver ahí, vas a decir, ay, ¿por qué no me registré con ella? Eso es lo que tú tienes que hacer. Creértelo. Tomarte el negocio con esa emoción. Vivirlo. Porque cuando tú lo vives así, entonces, ¿qué hace automáticamente tu cerebro? O sea, al final todos aprendemos a base de emociones. O sea, todas esas situaciones que nos acordamos y que nos han marcado tanto de pequeños o de adultos, buenas o malas, son porque detrás hay una emoción. Si no hay una emoción, no te vas a acordar de lo que ha pasado. Entonces, ponle emoción a esas afirmaciones que tú quieras realmente reafirmar, en lo que tú te quieras convertir, porque tú ya lo tienes dentro. O sea, tú ya lo eres. El problema es que no te lo crees. Y por eso tienes que elevar tu autoconfianza. Y la única forma de elevar tu autoconfianza es precisamente empezar a repetirte lo que tu mente necesita escuchar para echar de lado lo que ya no queremos, pero poniéndole emoción, creyéndotelo, porque si no te lo crees no vas a avanzar. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? O, o, o pensáis que estoy un poquito chalada, pero es que de verdad que funciona, es que es así, es que es así. Hasta que ese clic no cambie en tu cabeza, ley de la atracción, pero es que esa es la ley de la atracción. Cuando alguien dice, ¿cómo vas a manifestar? ¿No? O sea, ¿cómo se manifiesta? Porque yo no manifiesto nada en mi vida. O sea, mirad, os voy a decir más. Os voy a contar, hoy no está aquí Sandra, pero porque está trabajando, pero cuando los vea la grabación, es que es muy fuerte, eso es lo que os voy a contar. Voy a dejar de compartir para que se vea más grande. Es que es muy fuerte. Mirad, la semana en la que Sandra me escribió, Sandra llevaba siguiéndome, y yo esto no lo sabía, desde yo creo que el 2020 o antes, porque, porque ella me contó que ella me siguió desde Jaime Loquia, pero yo dejé de salirle en el contenido de Instagram, ¿vale? Entonces ella ya, o sea, me seguía, pero no seguía mi contenido, o sea, ya no se acordaba de mí. La semana en la que Sandra me escribió, yo ese lunes, me acuerdo perfectamente, yo le mandé un audio a Ori, pero así, con emoción. O sea, Ori lo puede corroborar, ¿vale? Yo le mandé un audio en plan de, porque ya ha llegado mi momento y en este momento yo voy a traer líderes y voy a empezar a crear
un contenido de no sé qué, de no sé cuánto, de porque sí, porque ahora voy a proyectar esa autoridad, porque este verano, cuando me estuve formando con Carito, ella decía, y esto es verdad, o sea, yo hice una formación con Carito, y en una de las mentorías, ¿no? Ella hablaba de cómo ella atraía líderes. Y ella decía, hasta el momento en el que tú no te creas que eres la persona capaz de atraer líderes, por muy buenos números que tengas, no vas a atraer líderes. Y entonces, claro, ella decía, ¿y qué vas a hacer en el momento en el que tengas un líder? ¿Cómo vas a abarcarlo? ¿Eres tú capaz de gestionar todo eso? ¿Eres tú capaz de...? Entonces, claro, yo en ese momento, claro, con un tripón así, con todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, que muchos lo sabéis, era como, pues, bueno, no, no estoy en mi momento de que eso pase en mi vida, ¿no? Entonces, por eso no lo estoy atrayendo. Y ese lunes, pues yo me levanté ya con toda y le mandé ese audio a Ori, pero de verdad con una emoción, o sea, brutal. Porque además ya queda menos a partir de septiembre, que le voy a poder dedicar más horas, me voy a hacer una planificación de no sé qué, de no sé cuántos. Y claro, yo esto lo seguí teniendo en mente todos los días, o sea, no es algo que lo digo, lo suelto y me olvido. O sea, para que algo se atraiga a nuestra vida, tenemos que tenerlo presente. Entonces hay que sumarle pensamiento, emoción y acción. Entonces yo empecé a cambiar ciertas cosas de nuestro contenido, de mi contenido, ¿no? O sea, emoción, se lo conté con una emoción brutal, pensamiento y emoción, y le metí la acción. Bueno, pues el jueves me escribe Sandra. Y me escribe Sandra que está pensando, no sé qué, que quiere una, que bueno, pues que hablemos, tal, o sea, y yo en ese momento, o sea, yo en plan de, no puede ser, qué rapidez, ¿sabes? Pero es que luego, fijaros cómo son las cosas, hablando con ella, porque claro, después ya, pues cuando cogimos confianza se lo conté, digo, es que yo te manifesté, o sea, yo dije, yo quiero esto y justo 3 días después llegaste tú. Y me dice, pues es que yo ese mismo día, porque yo ya tu contenido no me salía, dice, y yo ese mismo día también como que lo declaró al universo y de pronto le apareció una historia mía cuando mis historias llevaban sin aparecerle ni se sabe. O sea, fijaros realmente el poder que tiene esto. Pero es que no se queda solo ahí. Es que llevo desde ese momento que todas las semanas alguien de multinivel me está escribiendo. Todavía no he cerrado a nadie más, tengo ahí varios pendientes. Pero fijaros, que está por aquí Sandra, pensaba que estaba trabajando. O sea, todos los días. O sea, el viernes tengo con una chica de otro multinivel. Es la chica que os he dicho, ay, a ver si la cierro con el primer pack de 100... Estoy escondida. Con el primer pack de 150 euros del Beauty Pack. Es otra chica también que está en otro multinivel. Ya, pues tengan a lo mejor mayor o menor rango, no lo sé. Pero yo tomé esa decisión porque estaba en un punto de decir, quiero atraer esta mentalidad. No sé si me explico, o sea, no es porque el hecho de que quiero atraer sí o sí de otro multinivel, no, es como quiero esta mentalidad. Pero claro, para manifestar algo lo tengo que pedir con energía, lo tengo que pedir con emoción y se tiene que alinear, tiene que haber esa coherencia entre lo que pienso, la emoción que siento, o sea, tiene que ser real la emoción que siento y la acción que tomo. Y suelto el resultado, porque yo no dije lo quiero mañana, lo quiero el mes que viene, lo quiero, no, suelto el resultado. Yo voy a trabajar para que eso se dé y que se dé cuando se tenga que dar. Pero ojo, cómo es la vida, que te lo da antes, si realmente tú eres coherente. Y tú ahora estarás pensando, claro, porque tú, quizá, porque tienes mucho rango, porque no, no, de verdad que no, de verdad que no, que es que esto pasa así. Este es un ejemplo en concreto, pero es que en cualquier otra cosa piensa realmente, seguro que has tenido alguna manifestación en tu vida. Estoy totalmente segura y se ha dado de esta forma. Así que las afirmaciones sin emoción y lenguaje corporal no nos van a servir de nada. Así que esto es lo siguiente que te tienes que apuntar. Porque la mente necesita órdenes claras para actuar, por supuesto. Vamos a hablar de este punto que me voy a dar prisa, es que tío, siempre me pasa igual, hablo mucho. Este punto que, bueno, es un poco un resumen de lo que os he dicho antes, pero está muy bien. Es que me estoy cociendo, perdona.
Y es, fijaros, imagínate tu mente como una casa, ¿vale? Y entonces, los pensamientos negativos, que constantemente estamos programados para estar todo el tiempo en lo negativo, se van a llamar intrusos. Y realmente los pensamientos que tienen que estar en tu mente son los residentes, es decir, son los residentes de esa casa. Los propietarios de tu casa, de tu mente, son los pensamientos positivos, los pensamientos constructivos, los que te van a hacer crecer. Y los negativos son los intrusos. ¿Qué pasa? Que cuando se ocupa una casa, cuando se entra a robar una casa, cuando la casa está vacía o cuando el que hay dentro de la casa es más débil que el que entra, ¿no? Entonces ahí es cuando se hace con el control. Pues esto es lo mismo con los pensamientos. Si tú no tienes una mente trabajada, por mucho que tú tengas afirmaciones positivas, por mucho que tú intentes ser la más positiva del mundo, si tú no estás constantemente en ese nivel de conciencia de lo que estás pensando y de lo que estás dejando entrar en tu cabeza, pues los pensamientos negativos, es decir, los intrusos, van a tomar el control de tu casa y se van a apoderar de ella. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer constantemente? Alimentar al pensamiento residente, es decir, a los positivos, a los constructivos, que tienen que ser los dominantes. Y para que lleguen a ser los dominantes, porque en la mayoría de las cabezas los dominantes son los intrusos, ¿vale? Entonces, para que estos residentes lleguen a ser los pensamientos dominantes, tengo que estar constantemente dándole argumentos de por qué sí, por qué soy yo, por qué sí puedo, por qué me lo tengo que creer. Tengo que estar constantemente dándoles argumentos para que sean ellos los que ganen. ¿Tiene sentido esto? Y aquí, como tarea, pues tomar un poquito más de conciencia, ¿no? De los pensamientos que estamos teniendo constantemente. Fíjate qué frase más buena. Mis pensamientos dominantes construyen mi realidad. Alimenta al dominante, ¿no? Al residente, no al intruso. Y justifícalo constantemente. Dice, el intruso es esa voz que te dice, esto no es para ti, estás teniendo suerte, no sabes liderar, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, no llegan las personas adecuadas a ti. Pero ese intruso solo puede quedarse si la casa está vacía. Y vacía quiere decir que no tengas argumentos, porque entonces significa que te estás creyendo ese pensamiento. Así que realmente depende de ti cambiar esos pensamientos como acciones que te he contado antes que yo he hecho para comenzar a darle fuerza a los pensamientos que sí que tienen que estar en tu cabeza, que son los que te van a hacer crecer y llegar al siguiente nivel. Elimina el miedo con acción masiva, como pilar número 4. El miedo se alimenta del tiempo libre y de la inacción. Más acción, menos espacio para la duda. Acción masiva, yo siempre lo he dicho, es la forma de coger velocidad en el negocio, de crecer y de enfrentarte a los miedos, de enfrentarte a lo que te está haciendo salir de tu zona de confort, que te dice, quédate aquí constantemente, ¿no? La incertidumbre, el miedo, esos pensamientos negativos también muchas veces se eliminan con resultados. Yo sé que los que siempre estamos con desapégate del resultado, sí, pero en cuanto tengas ese resultado va a eliminar el miedo. Yo por eso muchas veces eh, os he dicho, es que si tú ya has sido capaz de hacer un registro, una activación, un solo registro, una sola activación, eres capaz de hacer 10, 20, 30, 100 al mes. La única diferencia es la acción masiva, pero ya eres capaz, te has demostrado a ti misma y a ti mismo que eres capaz de hacerlo. Por tanto, si te quedas parado, es porque quieres, no porque no puedas. Otra cosa es que ahora mismo en tu cabeza,
porque cuando al final pensadlo bien, o sea, ¿cuándo es más difícil que un coche coja velocidad? ¿Cuando está parado o cuando ya está rodando? Claro, cuando ya está rodando. Siempre que hacemos un parón, siempre que bajamos velocidad, pues es más complicado avanzar, comenzar a rodar. Eso es lo que más cuesta. Entonces, eso es otra cosa. Pero si tú ya has sido capaz de hacerlo, o sea, eso es lo que yo me tengo que recordar para empezar a creérmelo y para alimentar esos pensamientos, como hemos dicho antes. Y por último, como punto número 5, es rodearte de gente que te eleve. Napoleón Hill también decía que la clave del éxito es hacer mastermind con personas. Es muy importante tener muy claro de quién nos rodeamos. Y yo sé que esto a veces no es tan fácil, porque yo la primera que he caído en relaciones o en personas en el negocio que pensaba que me estaban sumando y realmente me estaban restando. Y es muy difícil a veces darte cuenta en el momento de eso. Por eso también, ojo, si tienes a alguien de confianza cerca que te está diciendo por ahí no es, esa persona no es, escúchalos. Porque si alguien desde fuera, y te lo digo de verdad, con, con humildad y porque lo he vivido, o sea, quiero decir. Entonces, si alguien desde fuera está viendo algo y es alguien para ti de tu total confianza, hazle caso, porque seguramente esa persona está viendo cosas que tú no. Cuando no estés rodeada de personas que están encendiendo ese fuego ardiente del que hablábamos al principio, que no estén encendiendo esa chispa, que no te estén dando más recursos, ideas, que no estén sumando a tu visión, sino que estén haciendo todo lo contrario, huye, huye de ahí, de verdad. O sea, júntate siempre y aunque sea una persona que tú digas, pero ¿cómo voy a hacerle esto a esta persona? Pues hazlo, de verdad. Porque a veces, y es un grave error en el negocio muchas veces, que confundimos la amistad que creamos dentro del negocio como compañeros al final trabajando, porque pasamos mucho tiempo juntos a través del teléfono, creamos relaciones increíbles en los eventos y a veces duele más eso precisamente por la amistad que se ha creado o por lo que se ha hecho, ¿no? Que por el negocio. Pero yo, por ejemplo, también lo he visto a lo largo de estos años de chicas de mi equipo, ¿no? Que a lo mejor han entrado juntas, han entrado 2 o 3 juntas y pues, yo qué sé, a lo mejor las he juntado en un grupito o luego ellas pues han hecho muy buena piña en el grupo general y entonces deciden hacer como su propio grupo. Y yo lo he visto en estos años de que a lo mejor empezaban juntas en ese grupo y de ese grupito a lo mejor a día de hoy queda una, porque las otras han terminado yéndose, ¿sabes? Pero esto pasa precisamente por esto que os digo. Y la que se queda es porque, claro, está buscando personas precisamente que enciendan su chispa, ¿no? Que estén en esa misma sintonía. Entonces, crear masterminds, a mí esto es algo que me parece súper interesante y te los puedes buscar tanto dentro como fuera del negocio. O sea, yo siempre lo diré, a mí lo que más me hizo crecer en el negocio y sostener el equipo que yo estaba creando en ese momento fue empezar a trabajarme yo. Y como en ese momento pues no había ese tipo de formaciones dentro de la empresa, pues yo me las empecé a buscar fuera y empecé a asistir a cursos y masterminds, eran sobre todo masterminds, con otros emprendedores. Porque hablaban, o sea, podemos aprender tantísimo de otros emprendedores, de infoproductores, de empresarios, o sea, de todo el mundo que tenga esa mentalidad emprendedora, tú también puedes llevarte muchísimas cosas, porque no nos diferencian tantas cosas, o sea, lo que nos diferencian son las acciones en el negocio, pero la mentalidad que hay que tener es la misma. Entonces, seguro que hay espacios de este estilo en tu ciudad. Búscate estos mastermind, búscate también juntarte con compañeros, los grupos de creación de equipo que tengas con tu líder, las sesiones que se hagan, conéctate, comparte. O sea, quien más comparte es quien más crece.
sea, hay veces que es como, no, es que yo no quiero ser notoria en un grupo, no, es que tienes que hacer de notar, tienes que compartir en los grupos, tienes que participar, tienes que integrarte, porque cuanto más te integres, cuanto más participes, cuanto más aportes, cuanto más te das y más te da la vida. Es que es así. Entonces, tienes tú también que ser esa persona que enciende la chispa de otras. Tienes también esa responsabilidad y no estar siempre esperando a que otros me digan lo que valgo o lo que soy, sino que tú también, incluso como líder, tenemos como líderes el poder o la responsabilidad, mejor dicho, de llegar y decirle a las personas de nuestro equipo lo mucho que valen, si realmente lo ves, o sea, obviamente siendo sinceras, ¿no? Pero es que nosotras muchas veces vemos y creemos más en ellas o en ellos de lo que ellos mismos creen y les tenemos que dar esa visión. Igual que tú necesitas que alguien te lo diga y que alguien crea en ti, esas personas también lo necesitan de ti. O sea, nos tenemos que retroalimentar los unos de los otros para mantener esa chispa. Y luego a la hora de juntarnos con las personas que nos juntemos en el negocio, lo mismo, o sea, selecciónalas muy bien, porque esto no es la familia que te ha tocado. Esto sí que lo puedes elegir. Puedes elegir de quién te quieres rodear, puedes elegir quién te suma, de quién quieres aprender. Y cuando veas a alguien que esté creciendo, o sea, en lugar de, joder, está como lo está haciendo, no. O sea, acércate y pregúntale, ¿cómo lo estás haciendo? Quiero aprender de ti, porque todo te va a sumar. Y porque igual mañana a la que le están preguntando es a ti, ¿sabes? Entonces, eh, de verdad que esta parte es muy importante. Y se nos llena la boca de decir que en el Club Sign tenemos una comunidad increíble, no sé qué, y sí, la tenemos, pero la tenemos que crear entre todos y la tenemos que mantener entre todos. Y para eso es muy importante que todos nos sumemos los unos a los otros y que en el momento en el que veas que una persona no te está sumando o que está yendo por donde no tal, y dices, pues por aquí no, no pasa nada, me voy por aquí que seguro que por aquí encuentro otras personas dentro de lo mismo, es así, o sea, y esto es así. Podemos obviamente intentar cambiar esa energía, pero si vemos que esa energía no cambia, pues por otro lado, o sea, y no pasa nada. Porque tú tienes que pensar en tu crecimiento en el negocio aquí. Luego, para amistades, tú puedes tener las amistades que quieras, ¿no? O sea, podemos seguir siendo amigas, pero ojo, para seguir pensando y creciendo y teniendo visión en el negocio, pues no, me voy a juntar con las personas que tienen ahora mismo la visión que yo quiero. Es que si tú no te rodeas todos los días de las personas que tienen la visión que tú quieres, es muy difícil crecer. Y te lo digo yo. O sea, que yo todo lo que me ha pasado en los últimos años ha sido precisamente por eso, por no rodearme de las personas adecuadas y por creerme todo lo que me decían. Entonces, es que es tan importante de verdad este punto que os parecerá una tontería, pero es que para mí es casi que el más importante porque muchas veces no eres capaz a lo mejor de controlar al intruso. No eres capaz de crear esas afirmaciones y creértelas. No eres pero si tienes a alguien a tu lado que estás viendo que lo está haciendo, que es posible, que esa persona puede, que te está contagiando su energía, que te está contagiando su visión, te vas a contagiar. Y eso va a ayudar a que todos los puntos anteriores empiecen a funcionar por sí solos. Entonces, que tú empieces a controlar tu casa, que tú empieces a controlar tus pensamientos, que tú empieces a tener resultados y entonces vas a empezar a creértelo más y entonces voy a ponerle más acción y entonces es esa rueda que ya empieza a rodar. Y a partir de ahí tú vas a ser la que también contagia a otras personas. Y es así. Así que, y ya con esto cerramos, puedes estar en tu mejor momento o en tu peor, pero si tienes visión, enfoque y acción, el próximo nivel, el próximo rango es inevitable. Así que hasta aquí la formación de hoy. Ni yo me lo creo. 11 y 3 minutos. Contadme, ¿qué os lleváis? Ojo con los robasueños. Totalmente, Alfonso. Así es. Así es. Venga, un aprendizaje que os llevéis, que vais a empezar a implementar ya, desde esta noche, desde mañana por la mañana que abras el ojo.
Ay, gracias, Olga. Lo que no aporta, aparta. Muy bien. Nunca dejes de manifestar. Manifestar con lenguaje corporal. Mirar de quién me rodea. Creérmelo siempre. Foco y disciplina. Me encanta. Yo voy a implementar el manifestar con la emoción y lenguaje corporal. Ya os veo mañana todas saltando en casa. ¡Qué buena estoy cerrando! Os podéis grabar y mandar un vídeo por el grupo. Manifestar y soñar a lo grande. Actitud, visión y acción. Total. Nos acordaremos de ti. Sí, Ori siempre lo dice, que cuando habla ella es Escobar. La falta hablar en checo. Pues muchas gracias, chicos, por conectaros. Madre mía, qué rojos tengo los ojos hoy. Ha sido el día hoy larguito y intenso. Gracias por conectaros. Nos vemos el mes que viene en la siguiente sesión de este grupo tan increíble de Shine VIP, de liderazgo. Ya os contaré porque estoy tramando algo que yo creo que os va a gustar. Y nada, 5 días para cerrar el mes. Hasta el último segundo, esto es como un partido de fútbol, nunca se sabe, de verdad, no tires la toalla antes de tiempo. Y si no, tampoco pasa nada, será el mes que viene, o sea, esto es así, ponle siempre cariño, amor a lo que hagas todos los días, esa acción masiva, ese foco, esa llama ardiente, que es que incluso te digo más, o sea, es que si tú la tienes dentro, vas a empezar a contagiar a todas las chicas que te rodeen, a todas las que se quieran pegar a ti, de verdad. Y es desde ahí, desde donde se comienza a construir un equipo grande y potente que funcione, porque sin eso, al final, son objetivos vacíos, de verdad. Y para mí yo creo que es como lo más importante, ¿no? Así que, lo dicho, nos vemos por el grupo, subiré la formación grabada, os tengo que dar acceso a todos los que no tenéis acceso al curso, para que también, si queréis, os veáis las sesiones anteriores. Y creo que no se me olvida nada. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto por los grupos. Buenas noches, chicos.